Bienvenidos a la clase número 4 de Lenguaje y Comunicación. Soy la profesora Sol Rocío Salinas y hoy día veremos los tipos de texto argumentativos y el texto literario. Ven a aprender. Antes recordaremos contenido de sesiones anteriores. Tipo de ideas literal e inferencial, 6 preguntas para interrogar un texto y el texto argumentativo y sus argumentos. Si algunos de esos contenidos no han sido por ti aprendidos, te invito a revisar más de alguna vez las cápsulas anteriores. ¿Ya? Y entonces ahora veremos los tipos de texto argumentativo. Hay muchos tipos de texto argumentativo. Están los de los medios masivos de comunicación, el artículo de fondo, la editorial, la publicidad, el mensaje publicitario, el debate, el discurso, la instancia y la reclamación. Lo importante es que no te desanimes y que entiendas que cuando te muestren un texto argumentativo tú puedas reconocer de qué tipo de texto estamos hablando, ¿ya? Así que no te preocupes, no te desmotives, porque lo importante es que tú tengas claridad de las estructuras y no que te aprendas de memoria los contenidos. Entonces vemos un tipo de texto argumentativo que es un discurso comunitario. Acuérdate que los textos argumentativos como esencia buscan convencer. ¿Qué te van a preguntar de un texto como ese? Te van a decir qué tipo de texto es, argumentativo, no literario. Luego te van a preguntar, ¿cuál es el tema? Recuérdate que el tema forma parte de las 6 preguntas para interrogar un texto. El tema responde a la pregunta ¿qué? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata de relatar la vida de una persona y su lucha por lograr distintos objetivos. Es el tema. Y luego, ¿qué más te podrían preguntar? El propósito, ¿para qué sirve ese texto? Recuerda que es argumentativo, por lo tanto busca convencer. Y por último, si es argumentativo, te van a decir que identifiques los argumentos, que en este caso es causa-consecuencia. Describe algo primero y otra cosa después. Algo es el origen y otra cosa es la consecuencia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Esta es una carta de editorial. Entonces veamos. ¿Qué te podrían preguntar en un texto como este? Primero el tema. ¿De qué trata? ¿De qué habla? Recuerda que el tema es el titular o título en este caso. ¿Cuál es el tema entonces? Las madres en tiempo de pandemia. De eso está hablando este texto. ¿Qué más te podrían preguntar? El propósito. ¿Para qué se escribe este texto? Es argumentativo, por lo tanto se escribe para convencernos de lo que realizan las madres en tiempo de pandemia. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Veamos un último ejemplo. Es como tomar sol, todos toman lo mismo, el mismo sol. Ok, aquí está la esfera de las preguntas de sesiones anteriores. ¿Quién aparece mencionado? Unos jóvenes. ¿Cuándo? Cuando están en verano. ¿Por qué o para qué se escribe ese texto? Sigue siendo argumentativo, para convencernos de que ese producto es lo mejor que existe. ¿Cómo? Porque dicen, es como tomar sol, todos toman el mismo. ¿Dónde están estos jóvenes? En la playa. ¿Y de qué está hablando? De que si uno toma algo, va a hacer la diferencia. Entonces veamos ahora el contenido de esta sesión. ¿Qué tipo de texto es? No literario, argumentativo, publicitario. ¿Qué idea textual? Todos toman lo mismo. Voy a extraer una idea textual y voy a inferir. Si yo digo todos toman lo mismo, como inferencia puedo señalar que yo voy a ser distinto. No voy a ser igual que todos. Y un tipo de argumento utilizado que tiene que ver con lo que está dicho en ese texto es el argumento causa-consecuencia. Si yo tomo esa bebida, ese producto, voy a ser distinto a los otros. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Si tomo ese líquido, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ok. Y ahora vamos a ver un segundo tema. No te asustes como me falta, porque este tema también tiene relación con las preguntas para interrogar un texto, con las ideas. Recuerda que te señalé al principio que cuando ustedes tengan la prueba vas a tener que reconocer textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Así que no te angusties como me falta y vamos que se puede, sigue motivado a aprender. Ok, el texto literario son aquellos textos escritos con la intención de expresar ideas y emociones. Representan situaciones o narran historias desde un punto de vista subjetivo. Por eso tienen ficción, son no reales. No son verdaderos, son ficción, ¿ya?
A diferencia del texto argumentativo que es verdadero, que es no literario, el texto literario es ficción. Y entonces tengo un texto literario acá. Dice, por más lejos que estén tus sueños, nunca dejes de perseguirlos. Ok, en este texto literario, ¿qué te podrían preguntar? Lo mismo que los textos no literarios. O sea, te podrían preguntar el tema. ¿De qué trata? ¿De qué está hablando? De que hay que perseguir los sueños. Es el tema, lo que está diciendo. ¿Qué tipo de texto es? Literario. Narrativo en realidad. Es un cuento. Es una historia. Veamos un ejemplo. Y entonces dice el talento. Maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo las notas del colegio. Una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás? Dijo el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Necio, ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Ok, esto es un cuento. Y vamos con la rueda de las preguntas de nuestras esferas. ¿Quién aparece mencionado acá? El maestro y el hijo. ¿Cuándo? Cuando en la clase realizó una actividad. ¿Por qué o para qué se escribe este texto que es un cuento? Los cuentos se escriben para contar, de ahí su nombre. Cuentan o narran una historia. ¿Cómo? Cada uno de los acontecimientos de esta historia. ¿Dónde ocurre esto? En el colegio y en la casa. ¿Y qué nos está señalando? Nos está hablando de los talentos. Y mira abajo entonces el recuadro. Tipo de texto literario narrativo, es un cuento. Idea textual, todos servimos para algo. Y vamos a inferir que cada persona es útil de distintas maneras. ¿Te das cuenta? He aplicado todos los contenidos de lo que he aprendido en las sesiones anteriores. ¿Ya? Veamos otro texto del mismo tipo. Y entonces tengo este texto que es del tipo literario lírico, es un poema. Puedo extraer una idea textual, media vida es tuya. Puedo inferir, solo eres dueño de una parte de tu vida. ¿Te das cuenta? Estoy preguntando los mismos aspectos del texto anterior. Y tengo la esfera de las preguntas. ¿Quién aparece mencionado acá? La noche y tú. ¿Cuándo? Cuando ocurre ese momento en el día, de la noche. ¿Por qué o para qué se escribe ese texto? Como es un poema, los poemas se escriben para expresar un sentimiento. ¿Cómo está narrado o contado? En realidad está contado, más que narrado porque es lírico, por lo tanto está expresado en realidad. ¿Cómo está expresado? Está expresado a través de 4 ideas principales. Cada estrofa en ese texto es una idea principal. ¿En dónde está ubicado esto? Tenemos que inferir. En la noche, en el momento de tranquilidad, cuando estamos durmiendo. ¿Y de qué habla? Está hablando de lo que ocurre en ese momento del día. ¿Te das cuenta? Estoy aplicando las 6 preguntas para interrogar un texto que se pueden aplicar a cualquier tipo de texto. Estoy preguntando y reconociendo estructura, qué tipo de texto es. Estoy identificando tipo de ideas, ¿ya? Por eso yo te decía que siempre debes ir complementando el contenido de las sesiones anteriores, porque el lenguaje es envolvente. Y entonces, a modo de resumen, hoy día vimos 2 temas. Por un lado, los tipos de texto argumentativo cuyo objetivo es convencer. Y por otro, vimos algunos textos literarios. ¿Ya? Estos son los únicos 2 temas que hemos visto. Lo que pasa es que hemos ido agregando contenido de sesiones anteriores. Y ahora, a continuación, te dejaré una prueba, un ensayo, para que te des cuenta de todo lo que has aprendido en estas sesiones. Suerte, ánimo, no te desanimes, aun cuando no te vaya muy bien. Piensa que todas estas actividades tienen como objetivo ayudarte a aprender más y mejor. ¿Ya? Y hasta acá llegó esta sesión. Que estés muy bien, cuídate, chao.